Mire, nadie me dijo que aceptar un puesto como agregado diplomático subalterno de la Tierra implicaría potencialmente iniciar una guerra intergaláctica por fluidos corporales extraterrestres fermentados. Pero aquí estamos. Se suponía que la cumbre de paz galáctica sería algo rutinario. 3 grandes civilizaciones alienígenas se reúnen en Harmony 7, una estación espacial neutral que parecía como si alguien hubiera cruzado un centro comercial con una nave espacial y hubiera decidido pintarla de color beige. El tipo de lugar donde la gravedad artificial funcionaba la mayor parte del tiempo y los sintetizadores de alimentos solo ocasionalmente producían algo que sabía a cartón empapado en arrepentimiento. Soy Jake Morrison y hace 6 meses estaba procesando solicitudes de visa en Cleveland. Ahora estoy representando a toda la raza humana en la reunión diplomática más importante de la historia galáctica. El embajador actual de la Tierra se contagió de un caso desagradable de gripe regeliana el día anterior a la partida, dejándome a mí para reemplazarlo. Mis calificaciones, un título en ciencias políticas, 2 años de experiencia burocrática y un conocimiento poco saludable de las costumbres extraterrestres obtenido a partir de la lectura apresurada de documentos informativos durante el vuelo. La situación era lo suficientemente tensa como para cortarla con una cuchilla de plasma. El Imperio Borak, la Federación Centauri y el colectivo Claxon habían estado dando vueltas unos alrededor de otros como lobos espaciales enojados durante meses. Disputas comerciales, reclamos territoriales y lo que parecía ser un desacuerdo entre 3 países sobre quién tenía el derecho a minar asteroides en la zona neutral. Política galáctica estándar. En otras palabras, los Boraks eran la típica raza guerrera, de 2.4 metros de alto, construidos como paredes de ladrillo cubiertas de escamas, con una obsesión cultural con el honor que hacía que los caballeros medievales parecieran razonables. Los Centauri eran los intelectuales, altos y esbeltos, de piel plateada y con la molesta costumbre de terminar las frases de los demás. Los Claxon eran comerciantes, bajos y fornidos, con 4 brazos y una inquietante tendencia a calcular márgenes de beneficio en medio de las conversaciones. La cena diplomática transcurría tan bien como se esperaba. Conversación educada, declaraciones cuidadosamente formuladas y el tipo de sonrisas artificiales que sugerían que todos preferirían estar en otro lugar. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo para parecer profesional mientras en secreto me preguntaba si la sustancia violeta en mi plato se suponía que debía moverse así. Fue entonces cuando entró Krex, el destructor. Incluso para los estándares de Vortax, Krex era impresionante. 9 pies de músculo y gratitud con cicatrices que contaban historias de batallas en la mitad de la galaxia. Su reputación lo precedió como un boom sónico. Invicto en combate, bebedor legendario y poseedor de lo que las notas informativas denominaron diplomáticamente una personalidad agresiva. Era el principal asesor militar del Imperio Borak, lo que significaba que probablemente podía declarar la guerra a alguien con solo mirarlo mal. Examinó previamente la sala con la confianza casual de alguien que nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolver golpeándolo muy fuerte. Sus ojos se posaron en mí y sentí ese tipo de pavor especial que sientes cuando te das cuenta de que estás a punto de convertirte en el centro de atención por todas las razones equivocadas. Entonces, Krax retumbó, su voz como grava en una hormigonera. Este es el representante humano. La habitación quedó en silencio. Incluso los Claxon dejaron de calcular. Ese soy yo, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Jake Morrison, cuerpo diplomático de la Tierra. Prese rió, un sonido como el de rocas cayendo de una montaña. He oído mucho sobre los humanos. Criaturas pequeñas, débiles y frágiles que compensan sus deficiencias físicas con tecnología inteligente. Asintió diplomáticamente. No era del todo inexacto. Dime, pequeño humano. Krex continuó. ¿Tiene tu gente alguna tradición de fuerza? ¿Alguna costumbre que pueda demostrar tu valor a los verdaderos guerreros? Esto me llevaba a un lugar que no me gustaba. Pero antes de que pudiera desviar el tema con un lenguaje diplomático estándar, Krex sonrió, mostrando unos dientes que pertenecían a un museo de depredadores prehistóricos.
Te reto a un concurso de beber. Ahora, en retrospectiva, este fue el momento en el que debería haber declinado cortésmente, haber citado inmunidad diplomática o haber fingido un caso repentino de plaga espacial. En cambio, mi cerebro hizo eso que apaga todo pensamiento racional y deja que el orgullo tome el volante. El problema es que Craig había hecho su tarea sobre los humanos, pero aparentemente había estado leyendo los libros de texto equivocados. Sabía que éramos físicamente más débiles que la mayoría de las especies galácticas, teníamos vidas más cortas y necesitábamos una composición atmosférica muy específica para evitar morir horriblemente. Lo que no sabía era que los humanos habían pasado los últimos 10.000 años perfeccionando el arte de consumir etanol de formas cada vez más creativas y peligrosas. Un concurso de beber, repetí, ganando tiempo mientras mi mente analizaba mis opciones. Opción 1. Admitir la derrota inmediatamente y parecer un cobarde frente a las 3 grandes potencias galácticas. Opción 2. Aceptar el desafío y probablemente morir de intoxicación etílica frente a 3 grandes potencias galácticas. La opción 3 todavía estaba cargándose. Sí, dijo Craig, ampliando su sonrisa. Vino de sangre tradicional de Vorak. Bebemos hasta que uno de nosotros no pueda soportarlo más. Sencillo, directo, honorable. Los demás diplomáticos de repente empezaron a prestar mucha atención. La embajadora Kilnox, la anciana Centauri que había estado intentando mediar en las disputas territoriales durante toda la semana, parecía como si alguien le acabara de decir que la estación espacial estaba a punto de explotar. Embajador Morrison, dijo con cuidado. Quizás este no sea el lugar más apropiado para tonterías, interrumpió Trader Blicken, uno de los miembros de la delegación de Claxon. Sus antebrazos ya manejaban una calculadora portátil con un entusiasmo inquietante. Ofrezco una apuesta de 3-1 contra el humano. ¿Alguien interesado? Tomaré esa acción, dijo otra bocina. 500 créditos en el humano con una duración mayor a 10 minutos. ¿10 minutos? Los ojos de Vixon se abrieron de par en par. Estás tirando el dinero. El vino de sangre Vorak tiene un 90% de alcohol. Un solo disparo dejaría a la mayoría de las especies en coma. Esto empeoraba a cada segundo. Podía sentir el peso del protocolo diplomático, las relaciones entre especies y mi propio destino inminente presionándome como un campo de gravedad que funcionaba mal. Bueno, humano. Craig se inclinó hacia adelante, con su rostro marcado por cicatrices a centímetros del mío. ¿Aceptas o debo informar a la galaxia que los representantes de la Tierra son demasiado débiles incluso para los desafíos más simples? El embajador Kilnox estaba haciendo sutiles gestos con las manos que probablemente significaban: por favor, no inicie un incidente intergaláctico. Los Claxon estaban haciendo apuestas sobre si sobreviviría a la primera bebida. Los demás delegados de Vortak se reían entre ellos, mientras planeaban ya su celebración de la victoria. Y en algún lugar en lo más profundo de mi mente, podía oír la voz de mi abuelo. Estallido. Pop Morrison, veterano de 3 guerras y más peleas de bar de las que nadie se había molestado en contar. Un hombre que una vez emborrachó a todo un equipo de rugby irlandés. Aún así, logró llegar al trabajo a la mañana siguiente. ¿Cuáles son exactamente las reglas? Yo pregunté. Los ojos de Pre se iluminaron con una satisfacción depredadora. Sencillo. Bebemos trago tras trago hasta que uno de nosotros caiga inconsciente o admita la derrota. Sin límite de tiempo, sin sustituciones, sin piedad. Y si gano, tú no. Pero si gano, Craig volvió a reír. Si de alguna manera logras sobrevivirme, lo cual es imposible, te garantizo personalmente que el Imperio Borg firmará tu preciado tratado de paz. La sala quedó en silencio sepulcral. Incluso los Claxon dejaron de calcular. ¿Y si ganas? Pregunté. Cuando gane, corrigió Crax. La delegación humana reconocerá públicamente que la Tierra no merece un asiento en la mesa galáctica. La embajadora Kilnox parecía a punto de sufrir un infarto diplomático.
Esto había pasado de ser un simple concurso de bebida a un desastre potencial para las relaciones entre humanos y extraterrestres. Pero yo estaba pensando en Pop Pop Morrison, en las barbacoas familiares donde los adultos competían para ver quién podía con la cerveza casera más fuerte, en la universidad donde me había ganado el apodo de Morrison, el hígado de hierro, por razones que probablemente sería mejor no examinar. Acepto, dije. Los siguientes 20 minutos fueron una turbulenta preparación que parecía como ver a alguien preparando una ejecución medieval. El comandante de la estación Vex, un centuri nervioso que parecía preferir estar en cualquier otro lugar de la galaxia, despejó el comedor principal. La noticia se extendió por Harmony Séptima más rápido que una brecha en el casco, y de repente la mitad de la población de la estación se agolpaba alrededor de las ventanas de observación. Los claxons habían montado lo que parecía ser un centro de apuestas completo, con cuotas, tableros y terminales de pago. Capté fragmentos de conversación mientras los alienígenas hacían sus apuestas. 20 créditos dicen, el humano no sobrevive al tercer disparo. Escuché que su hígado es del tamaño de una fruta pequeña o de algo pequeño. Al menos será rápido. Mientras tanto, Craig se encontraba en la corte con sus compañeros Vortax, deleitándolos con historias de sus legendarias hazañas con la bebida. Hubo una ocasión en que consumió un barril entero de alcohol de grano fermentado de Andrómeda y aún así logró conquistar una pequeña luna. La celebración de la victoria en la que superó a una tripulación de piratas de la rebelión y los convenció de unirse a la flota Vortak. La recepción diplomática donde accidentalmente envenenó a 3 embajadores simplemente por compartir su frasco. «Sacad el vino de sangre», ordenó Krex, y la habitación quedó en silencio. Ahora, probablemente debería explicar qué es realmente el vino de sangre Vorak, porque llamarlo vino es como llamar a un cañón de plasma un regalo de fiesta. Se elabora con sangre Vortak fermentada, que tiene un contenido alcohólico natural que haría que el etanol puro parezca zumo de fruta. Es espeso, de color rojo oscuro, y huele a algo que murió en su interior, algo que, conociendo la cultura Vorak, probablemente ocurrió. Un empleado de la estación sacó un carrito con lo que parecía un contenedor de residuos médicos y 2 vasos de chupito que podrían haber servido también como cuencos. El líquido era del color de la sangre vieja y tenía una consistencia aceitosa que me revolvió el estómago. «Magnífico», dijo Craig, inhalando profundamente. «Este vino es de la batalla de Nexus Prime. Lo fermentamos con la sangre de nuestros enemigos caídos para darle mayor potencia». Asentí como si fuera una información perfectamente normal y no lo más perturbador que había escuchado en toda la semana. La multitud se apiñó hasta las ventanas. La embajadora Kilnox tenía la cabeza entre las manos. Las bocinas ajustaban frenéticamente sus probabilidades a medida que llegaban más apuestas. «Primera ronda», anunció Krex, sirviendo 2 generosos tragos. El líquido parecía brillar con su propia luz malévola para honrar una victoria inevitable. Cogí mi vaso, que estaba cálido y ligeramente pegajoso. El olor me golpeó como un golpe físico. Imagínese cobre húmedo mezclado con alcohol isopropílico y un toque de algo que podría haber sido un animal atropellado. «Para no avergonzar a toda mi especie», murmuré. Chocamos nuestras copas y la multitud contuvo la respiración. Krex devolvió el balón con la facilidad casual de quien bebe agua. Seguí su ejemplo y entendí inmediatamente por qué la mayoría de los extraterrestres consideraban esto un arma de destrucción masiva. Golpeó mi garganta como fuego líquido, quemó hasta mi estómago y luego siguió ardiendo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mis senos nasales se limpiaron con extremo prejuicio y en algún lugar en el fondo de mi mente, una pequeña voz gritaba sobre intoxicación por alcohol. Pero había probado cosas peores. Había un bar en Detroit donde mi compañero de cuarto de la universidad me había retado a probar algo llamado Devil's Revenge. Esto fue quizás el doble de fuerte. Pre me observaba con evidente anticipación, esperando a que colapsara o estallara en llamas. Cuando simplemente dejé mi vaso y asentí para la siguiente ronda, su sonrisa confiada brilló por un instante. «Interesante»,
dijo. Tal vez los humanos no sean tan débiles como se dice. Oh, definitivamente somos débiles, dije, sintiendo el alcohol golpear mi torrente sanguíneo como una marea cálida. Simplemente tenemos ideas diferentes sobre lo que constituye la diversión. Segunda ronda. Esta vez, Craig sirvió tragos más grandes y pude ver cálculo en sus ojos. Estaba ajustando su estrategia, tomándose esto más en serio. Esta vez el líquido bajó más fácilmente. O tal vez simplemente tenía la garganta entumecida. A nuestro alrededor la multitud se hacía más ruidosa y más animada. Vi a la embajadora Kilnox tomando notas frenéticamente en su tableta, probablemente redactando mi obituario. «Sabes», dije, sorprendido por lo firme que sonaba mi voz. «Esto no es tan malo una vez que te acostumbras». Cracks hizo una pausa con el vaso a medio camino hacia la boca. ¿Lo disfrutas? Bueno, disfrutar es una palabra fuerte, pero definitivamente he pasado por cosas peores. Aparentemente esta no era la respuesta que esperaba. Los otros Boraks intercambiaban miradas y las probabilidades de apuestas en el clax y los tableros estaban empezando a cambiar. Tercera ronda, cuarta ronda, quinta ronda. En la sexta ronda, algo había cambiado. Crex todavía estaba erguido, seguía hablando, pero había una ligera confusión en sus palabras y una vidriosidad en sus ojos que sugería que la legendaria tolerancia al alcohol de los Borak tenía límites. Yo, por otro lado, me sentía bastante bien, relajado, confiado, listo para resolver todos los problemas de la galaxia con el poder de la amistad y los productos sanguíneos fermentados. ¿Sabes cuál es tu problema, Cracks?, dije, aceptando el séptimo disparo. Crees que beber se trata de fuerza, pero no es así. Se trata de resistencia. Y los humanos, amigo mío, somos muy buenos en resistencia. El octavo trago fue donde todo cambió. Prex tomó su vaso con la precisión de alguien cuyas funciones motoras empiezan a negociar con la gravedad. Su enorme mano, que había aplastado cráneos enemigos en 3 sistemas estelares, tembló ligeramente al llevarse el vino de sangre a los labios. El legendario guerrero, que nunca había mostrado debilidad en batalla, sudaba bajo las luces artificiales de la estación. Mientras tanto, yo estaba en ese punto justo que todo bebedor experimentado conoce. La zona donde estás lo suficientemente borracho como para sentirte invencible, pero no tanto como para olvidar cómo funcionas. El vino de sangre estaba haciendo su trabajo, sí, pero libraba una batalla cuesta arriba contra la genética forjada en pubs irlandeses y campus universitarios estadounidenses. ¿Cómo sigues en pie?, preguntó Craig arrastrando las palabras, con las palabras cargadas de confusión, y con aproximadamente 1 litro de alcohol de sangre fermentado. Esto es imposible. He bebido suficiente alcohol para compararme con un titán regiliano. Ese es tu primer error, dije, con la filosofía que solo se siente al beber algo que probablemente debería clasificarse como material peligroso. Estás intentando derribar a un titán. No soy un titán. Soy algo mucho peor. Crex parpadeó lentamente como si su cerebro estuviera en buffer. Soy un humano con un historial familiar de decisiones de vida cuestionables. La multitud alrededor de las ventanas de observación había crecido hasta representar la mitad de la población de la estación. Los Claxon habían dejado de aceptar apuestas y simplemente observaban fascinados. La embajadora Kilnox alternaba entre tomar notas y mirar como si estuviera presenciando el nacimiento de una nueva religión. Me tomé un momento para reflexionar sobre cómo había llegado hasta aquí. No era solo esta noche. Eran generaciones de preparación que ni siquiera sabía que estaba recibiendo. Mi abuelo, Pop Morrison, había sido marine en el frente del Pacífico. Después de la guerra, trabajó en la construcción en Chicago, donde la tradición era terminar cada día con un trago y una cerveza. A veces varios tragos y varias cervezas. Conoció a mi abuela en un bar donde la bebida especial era algo llamado Widowmaker, que probablemente era ilegal en la mayoría de los estados.
Mi padre había heredado el hígado de Morrison y lo había puesto a trabajar en las plantas automotrices de Detroit. Los viernes por la noche significaban partidas de póker en bares subterráneos donde el whisky de la casa se guardaba en botellas sin marcar y preguntar por los ingredientes se consideraba de mala educación. Una vez me dijo que el secreto para beber no era la tolerancia, sino la dedicación. Luego estaba la universidad. La universidad, donde aprendí que el sistema digestivo humano era básicamente un milagro de la ingeniería evolutiva en lo que respecta al procesamiento de etanol. Donde descubrí que lo que otras especies consideraban veneno, los humanos lo consideraban el martes por la noche en la casa de la fraternidad. Había participado en concursos de bebida con alcohol de grano que podía remover la pintura. Había consumido botellas enteras de licor que probablemente eran para uso industrial. Una vez me desperté en una zona horaria diferente sin recordar cómo llegué allí y con un hígado que debería haber presentado una queja formal. Pero esto no se trataba solo de una experiencia personal. Se trataba de la presión evolutiva de toda la especie. Los humanos habían estado fermentando alcohol durante 10.000 años. Nos emborrachábamos con todo, desde fruta fermentada hasta grano destilado y lo que fuera que estuvieran haciendo en los monasterios medievales. Habíamos sobrevivido a la peste negra, la revolución industrial y la invención de Everclear. Nuestros cuerpos se habían adaptado. Nuestra cultura había evolucionado. Éramos la única especie de la galaxia que había desarrollado costumbres sociales en torno al consumo de veneno, literalmente, por diversión. 9º trago, anuncié, y serví con la mano firme de quien ya ha hecho este baile. Pre miró su vaso como si fuera una ecuación matemática particularmente complicada. El sudor le golpeaba la frente escamosa, y su respiración había adquirido la dificultad de alguien cuyo sistema respiratorio presentara una queja formal. ¿Sabes cuál creo que es tu problema? Continué, entusiasmándome con el tema. Ustedes, los Vortax, tratan el alcohol como un arma, algo que hay que conquistar. Pero los humanos, lo tratamos como a un amigo. Un amigo peligroso, potencialmente letal, que podría convencerte de cantar karaoke y despertar casado con un desconocido, pero un amigo al fin y al cabo. Me tomé el 9º trago y pasó como la seda. Bueno, como la seda hecha de fuego líquido y arrepentimiento, pero aún así. Rex intentó su trago y de inmediato empezó a toser. No la tos digna de alguien que se aclara la garganta, sino la tos desesperada y sibilante de alguien cuyos órganos internos se rebelaban. Esto no es posible, jadeó. Soy Crex el Destructor. He consumido el vino de sangre de 1000 enemigos. He bebido las esencias fermentadas de mundos conquistados. Sí, pero ¿alguna vez has hecho una parada de barriles en una fiesta previa al partido? Pregunté. Porque eso es básicamente consumo de alcohol de nivel universitario. La multitud se estaba poniendo inquieta. Los claxons recalculaban frenéticamente sus probabilidades. La embajadora Kilnox hablaba rápidamente por su comunicador, probablemente pidiendo asistencia médica o tal vez simplemente actualizando su testamento. 10º trago, dije, y esta vez lo hice grande. Rex miró su vaso como si fuera una sentencia de muerte. Le temblaban las manos, y cuando habló, su voz se quebró como la de un adolescente. Tú eres una especie de demonio, susurró. No, dije, sintiéndome magnánimo. Solo soy un humano que aprendió a beber de la gente. Que aprendió a beber de la gente que aprendió a beber de la gente que pensaba, oye, este grano fermentado sabe fatal. Bebamos más y veamos qué pasa. Fue entonces cuando Crex cometió su error fatal. En su estado de adulto alcohólico, decidió cambiar de táctica, pasando de la competencia de bebida a la guerra psicológica. Tu madre, balbuceó, tambaleándose ligeramente. Probablemente haga un vino de sangre terrible. La habitación quedó en silencio. Incluso el zumbido de fondo de los sistemas de soporte vital de la estación pareció detenerse. Ahora, debería explicar que insultar a la madre de alguien es una tradición ancestral en la cultura humana.
Lo hemos elevado a la categoría de arte, pero hay una diferencia entre la charla basura amistosa y lo que Cres acababa de hacer. Mi madre, dije, con la voz adquiriendo un tono peligroso, hace un pastel de manzana de los malos. Y me crió para ser educado con los invitados, incluso con los que no saben cuándo parar. Bebí el 10º trago y golpeé el vaso con más fuerza de la necesaria. Tu turno, grandullón. Pre se quedó mirando su vaso un largo rato, con el cerebro empapado en alcohol intentando procesar lo que acababa de suceder. Casi se podía ver el engranajes girando en su cabeza, resbalando y rechinando como una transmisión llena de arena. Entonces, con la clase de toma de decisiones que solo se logra consumiendo suficiente alcohol como para alimentar una pequeña nave espacial, apartó el vaso y se puso de pie. Bueno, ponerse de pie es generoso. Fue más como si hubiera logrado una posición vertical a base de pura fuerza de voluntad y probablemente alguna violación de la física. Los retamos a combate, anunció, su voz resonando por el comedor como una sentencia de muerte envuelta en un hipo. La sala estalló, no en vítores ni aplausos, sino en el caos que surge cuando los protocolos diplomáticos chocan con la cultura guerrera y todo se incendia. Los Claxon gritaban sobre sus apuestas. Los demás Vortax rugían de aprobación. La embajadora Kilnox hablaba frenéticamente por su comunicador en lo que parecían 17 idiomas diferentes. Oh, vamos, dije, todavía sentado y sintiéndome sorprendentemente tranquilo para alguien que acababa de ser retado a un combate mortal por una máquina de matar alienígena de 2.7 metros de altura. Lo estábamos pasando tan bien. ¿Te atreves a burlarte del honor de Krex el Destructor? Bramó, balanceándose como un árbol en un huracán. Insultas mi habilidad para beber, cuestionas mi espíritu guerrero y hablas mal de las técnicas de mi madre para preparar vino de sangre. No dije nada sobre la elaboración de tu madre. Señalé que mencionaste a la mía. Hay una diferencia. Pero Krex estaba más allá del alcance de la lógica. Ahora actuaba por puro instinto Vortach, filtrado con suficiente alcohol como para aturdir a un pequeño elefante. Tomó el hacha de batalla ceremonial que portaban todos los guerreros Vortach. Un arma probablemente más antigua que la civilización humana y definitivamente más peligrosa que cualquier cosa que hubiera visto fuera de un museo. Fue entonces cuando el comandante de la estación, Vex, decidió ganarse la vida. Nivel de alerta de seguridad carmesí. Su voz crepitó por el intercomunicador. Todo el personal a las estaciones de emergencia. Tenemos un posible incidente diplomático en el comedor principal. Las palabras incidente diplomático eran aparentemente un código galáctico para alguien que está a punto de iniciar una guerra por algo increíblemente estúpido porque, de repente, el pasillo exterior se llenó del sonido de pies corriendo y armas cargando. El embajador Kelnox apareció a mi lado, moviéndose más rápido de lo que creía posible para alguien de su edad. Embajador Morrison, dijo, con la voz tensa por el pánico controlado. Tiene que calmar esta situación de inmediato. Si Krax te mata, el Imperio Vorak reclamará la victoria por combate y las conversaciones de paz colapsarán. Si de alguna manera logras derrotarlo, los otros delegados de Vorak declararán venganza contra la Tierra por deshonrar a su más grande guerrero. ¿Qué pasa si simplemente me disculpo? Yo sugerí. Ya es demasiado tarde para eso, dijo. Ya aceptaste su desafío al no huir inmediatamente. Según la ley Vorak, esto ahora es un duelo formal. Krex había logrado desenvainar su hacha, un proceso que le tomó considerablemente más tiempo del que debería debido a su actual estado de intoxicación. El arma era enorme, cubierta de runas que probablemente significaban cosas como muerte para los enemigos y felicidad como un desintegrador cálido. La multitud alrededor de las ventanas de observación había crecido hasta alcanzar lo que parecía ser toda la población de la estación. Pude ver a trabajadores de mantenimiento presionados contra el cristal al lado de diplomáticos de alto rango. Al parecer, los Claxons habían ampliado su operación de apuestas para incluir probabilidades sobre cuánto tiempo sobreviviría en un combate real.
Voy a poner todo en 30 segundos, escuché decir a uno de ellos. Eres optimista, respondió otro. Los demás delegados de Vortak animaban a Krax y sus voces se mezclaban con el ruido de los equipos de seguridad que tomaban posiciones en el pasillo. La situación estaba escalando desde una pequeña vergüenza diplomática a una potencial causa de una guerra interestelar con la eficiencia de un reactor de fusión descontrolado. Krax, dije, poniéndome de pie con lo que esperaba que fuera dignidad y no solo el efecto estabilizador de una buena dosis. Hablemos de esto. Hablar es para los débiles, dijo arrastrando las palabras, levantando el hacha por encima de la cabeza en lo que habría sido un gesto intimidante si no hubiera perdido inmediatamente el equilibrio y se hubiera tropezado hacia atrás contra un carrito de servicio. El accidente fue espectacular. Los platos volaron por todas partes. El recipiente con vino sangriento se hizo añicos contra el suelo y Craig se encontró enredado en lo que parecía ser todo el suministro de manteles de la estación. Esto es un desastre, murmuró el embajador Kilnox. El Alto Consejo de Vorak verá esto como una humillación deliberada de su más grande guerrero. No es deliberado, protesté. Es solo alcohol. Fue entonces cuando llegó la inspiración. Era el tipo de idea que solo surge al consumir suficiente alcohol alienígena para encurtir tu juicio. Al mismo tiempo, dejar intacta, de alguna manera, tu creatividad. Loco llamado. Tengo una idea mejor. Levantó la vista de su maraña de manteles, con los ojos desenfocados, pero aún irradiando el tipo de intención homicida que lo había hecho famoso en 3 sistemas estelares. ¿Qué? Él gruñó. En lugar de pelear, dije. Resolvamos esto de forma humana. ¿Cuál es el camino humano? El embajador Kilnox susurró. No tengo ni la menor idea, susurré. Pero estoy a punto de descubrirlo. La sala contuvo la respiración. Los equipos de seguridad estaban apostados en cada entrada, con sus armas apuntando al comedor. Los representantes diplomáticos de 3 grandes potencias galácticas estaban observando cada uno de mis movimientos. El destino de la cumbre de paz y posiblemente de las relaciones interestelares durante el próximo siglo estaba en juego. Y estaba lo suficientemente borracho como para pensar que podía arreglarlo todo con el poder de la creatividad humana y todo lo que pasaba por sabiduría en mi cerebro empapado de alcohol. Prex, el destructor, anuncié, y mi voz resonó por toda la sala con la autoridad de alguien que ha bebido lo suficiente para creer en sí mismo. Os reto a una competición de resistencia que pondrá a prueba la verdadera fuerza de nuestras respectivas especies. Se puso de pie con dificultad, todavía agarrando su hacha. La curiosidad superó temporalmente su deseo de separar mi cabeza de mis hombros. ¿Qué tipo de concurso? Él exigió. Sonreí, sintiendo el peso de la historia cultural humana detrás de mí. Todas esas fiestas universitarias, todas esas reuniones familiares, todas esas noches de viernes que terminaron con alguien haciendo algo de lo que se arrepentirían por la mañana pero del que se reirían durante años. Karaoke. Yo dije. La sala estalló en caos por segunda vez en 5 minutos, pero esta vez se sintió diferente. Menos como una fatalidad inminente y más como el tipo de hermoso desastre que los humanos se especializan en crear. ¿Quieres cantar? Craig preguntó, mientras su cerebro guerrero intentaba procesar este nuevo desarrollo. No solo cantar, dije. Vamos a cantar hasta que uno de nosotros admita la derrota. Una batalla de voces, resistencia e interpretación musical. El ganador puede declarar la victoria y el perdedor tiene que honrar los resultados. El embajador Kilnox me miraba como si acabara de sugerir que resolviéramos la disputa a través de la danza interpretativa. Los claxons estaban ajustando frenéticamente nuevamente sus probabilidades de apuestas. Los otros Vortaks discutían entre ellos sobre si los concursos de canto eran formas honorables de combate. Esto es una locura, dijo la voz de Kandervex por el intercomunicador. Esto es humano, respondí. Y de alguna manera eso parecía explicarlo todo. Lo que siguió fueron 15 minutos de negociación frenética que habría hecho llorar de envidia o de horror a los diplomáticos profesionales, dependiendo de su perspectiva.
La embajadora Kilnox, bendita sea su alma de piel plateada, de alguna manera logró convencer a la delegación de Vortach de que un concurso de canto era una forma aceptable de combate honorable, siempre que se llevara a cabo de acuerdo con las antiguas tradiciones guerreras. El hecho de que ninguna tradición guerrera antigua cubriera el karaoke aparentemente no era importante. Mientras tanto, el comandante de la estación Vex intentaba desesperadamente localizar una máquina de karaoke en una estación espacial que había sido diseñada para funciones diplomáticas, no para entretenimiento interestelar. El equipo de mantenimiento finalmente instaló algo usando el sistema de comunicación de la estación, un altavoz portátil y lo que parecía ser la interfaz de usuario de un sintetizador de alimentos. Esto es lo más ridículo en lo que he participado, murmuró Kandervex mientras me entregaba algo que parecía una combinación entre un micrófono y un escáner médico. Lo dices como si fuera algo malo, respondí, probando el dispositivo. Mi voz resonó por el comedor con una claridad sorprendente, lo cual era o una ingeniería impresionante o una pésima señal de lo que estaba a punto de suceder. La multitud había crecido hasta incluir lo que parecían ser todos los seres sensibles en un radio de 3 pisos del comedor. Las ventanas de observación estaban llenas de rostros de docenas de especies, todos observando fascinados como 2 representantes de culturas guerreras se preparaban para la batalla a través de la música popular. Pre se había despejado un poco durante el tiempo de preparación, lo cual era bueno y malo a la vez. Bueno porque era menos probable que decapitara accidentalmente a alguien con su hacha ceremonial. Malo porque comenzaba a comprender lo que había acordado. Los humanos nunca han cantado antes, admitió, sosteniendo el micrófono como si fuera a explotar. No pasa nada, dije, con la magnanimidad que solo se siente al estar lo suficientemente borracho como para sugerir el karaoke como solución a una crisis internacional. La mayoría tampoco. El secreto es la confianza y el compromiso con la actuación. El sistema de karaoke improvisado tenía acceso a la base de datos cultural de la estación, que aparentemente incluía tradiciones musicales de toda la galaxia. La selección era alucinante. Baladas de muerte regelianas, canciones de apareamiento andromedanas, cánticos filosóficos Centauri, enterrada en algún lugar de la mezcla, una colección sorprendentemente completa de música popular humana. Puedes elegir la primera canción, anunció Krax, intentando mantener cierta dignidad a pesar de las circunstancias. Revisé las opciones, buscando algo que diera el tono adecuado. Algo que demostrara la superioridad musical humana sin ser tan difícil como para avergonzarme delante de media galaxia. Entonces lo encontré. My Way, de Frank Sinatra. El himno humano definitivo al individualismo obstinado y las decisiones vitales cuestionables. Perfecto. Las primeras notas llenaron el comedor y me lancé a lo que sería o la actuación más importante de mi carrera o el intento de suicidio más elaborado de la historia diplomática. No voy a mentir, lo logré. El alcohol había desinhibido mis cuerdas vocales sin destruirme por completo, y algo en lo absurdo de la situación despertó mi cuner interior. Canalizó a todos los cantantes de bar que habían cantado a voz en cuello Sinatra en la última llamada. A young man, light skinned and appearing to be in his late teens to early 20s, is centrally positioned in the image. A short, light gray hair and striking light blue eyes. His expression is one of surprise and delight, with his mouth open in a wide, almost gaping, gasp. Blood-red liquid drips from his mouth onto the shirt around his throat as he eats a raspberry from a spoon. He is wearing a light gray, loose-fitting shirt and dark-colored pants and a dark-colored necklace, passably a bandana. His body build is lean, but muscular. Surrounding him are numerous, identically styled alien figures, gray-skinned with large, round eyes, in various poses of surprise or amazement. They are positioned in a row, facing the central figure and are in a slightly surprised position. The environment is a lush, overgrown forest setting, with crystal-like formations of light blue and vibrant crimson berries hanging in the foreground. The lighting is bright and slightly dramatic, casting shadows and highlights.
De campesischen y symmetrical. Wis the man at the center and the alliance surrounding him. Colors are vibrant and detailed with sharp contrast between the pale alliance, the man, the crimson berries, and the crystalline structures. The style is stylized and digital art, with realistic lighting. A bowl of bright red raspberries is in the man's hand. The overall atmosphere is surreal and slightly otherworldly.